Bienvenidos al curso 0 de Física. Continuamos con el tema de ondas. En el vídeo anterior vimos generalidades sobre el propio concepto de ondas, cómo se pueden clasificar, algunos tipos. Vimos que las vamos a representar normalmente con una función seno, que es lo que se denominan las ondas armónicas, el porqué de su relevancia y algunas propiedades de las mismas. En este vídeo vamos a profundizar en dos tipos de ondas que son las que más se suelen estudiar durante la secundaria y el bachillerato, también en la universidad, que son el sonido y las ondas electromagnéticas, y vamos a ver algunas propiedades de cada una de ellas. Bueno, respecto al sonido, ya vimos en el vídeo anterior que el sonido lo que es una onda, una variación de presión. Es decir, cuando yo emito un sonido o un altavoz, lo que ocurre con el aire que hay alrededor es que las moléculas del aire se mueven, provocando zonas donde esas moléculas se quedan más juntas, zonas de mayor presión, y donde las moléculas se quedan más separadas, zonas de menor presión. Cuando lo representamos en forma de una onda armónica, decimos que hay más presión, menos presión, más presión, menos presión. El sonido es esa variación de presión que viaja por el espacio, que transporta una energía y que se transmite de un punto a otro. El sonido es, por tanto, una onda mecánica, necesita un medio. Si no hay algo que varíe su presión, no hay onda de sonido. Necesita que haya aire, o estas moléculas podrían ser de un líquido o de un sólido, aunque el efecto no sería tan llamativo como en el aire, pero necesita que haya un medio, no puede viajar por el vacío, como decíamos en el vídeo anterior, o por ejemplo, como dice la película Alien en su eslogan, en el espacio nadie puede oírte gritar. Muy buen eslogan, en el espacio es imposible que viaje el sonido. Como vimos además en el vídeo anterior, el sonido es una onda en 3 dimensiones, yo hablo aquí y esa energía se transmite en todas direcciones, arriba, abajo, delante, cualquiera que esté alrededor mía me puede escuchar. Y por último dijimos que era una onda longitudinal, eso lo podemos revisar mejor ahora con esta animación. Fijaros, yo aquí tengo por ejemplo aire encerrado en un tubo y golpeo una membrana, y eso produce una variación de presión, una agitación en esas moléculas, que fijaros que se va propagando en aquella dirección. Esa es la dirección en la que viaja la onda, en la que viaja la energía, en la que viaja esa variación de presión. Si me fijo ahora en alguna de las moléculas de aire, por ejemplo, que hay ahí, por ejemplo, esta que está marcada en azul, fijaros que esa molécula en realidad no se está desplazando. Como decíamos en el vídeo anterior, en una onda no hay transporte de materia, solo de energía. Lo que hace esa molécula es vibrar, igual que esa cualquier otra que os queráis fijar. Entonces las moléculas no están yendo a ningún sitio. Y además la vibración está ocurriendo en la misma dirección en la que viaja la energía. Por eso decíamos que el sonido era una onda longitudinal, no como por ejemplo la luz que veremos posteriormente. En cuanto a la velocidad del sonido, es diferente en diferentes medios. Sobre todo depende del estado de agregación del medio, aunque puede depender de otros factores como la temperatura, la elasticidad. Luego esto que voy a decir así no es una regla general, pero habitualmente el sonido viaja más rápido en los sólidos, intermedio en los líquidos y más lento en los gases. Si nos imaginamos la imagen de antes, como la transmisión de sonido implica unas colisiones entre moléculas que van transmitiendo esa energía, en los sólidos donde esas moléculas están más cerca, esa transmisión es más rápida que en los gases. Esta es una analogía un poco sencilla para entenderlo. Así, por ejemplo, podéis ver que en el aluminio el sonido viaja a 5100 metros por segundo, por ejemplo en el agua a 25 grados unos 1500, bastante menos, pero en el aire, que es lo más habitual para nosotros, viaja el sonido todavía más despacio, a unos 340 metros por segundo. Hay excepciones a esto, por ejemplo el caucho, veis aquí que la velocidad es muy pequeña porque es un material muy absorbente. Por eso digo que es una regla un poco habitual, pero no es que sea la única propiedad importante, influye la elasticidad, influye que es un material muy absorbente y puede haber algunas otras circunstancias. Vamos a ver ahora algunas propiedades del sonido que se estudian ya desde la educación secundaria. La primera de ellas es lo que se denomina la intensidad del sonido, que tiene relación con lo que coloquialmente llamamos el volumen, ¿no? Más alto, más bajo, eso es la intensidad. La intensidad tiene que ver con la energía que transmite esa onda sonora por unidad de tiempo y por unidad de área, o sea, cada segundo y cada metro cuadrado. Por eso se mide en julios entre segundo metro cuadrado. Como energía por unidad de tiempo también se denomina a veces potencia, que se mide en vatios, también se mide esto en vatios partido por metro cuadrado. Como digo, la intensidad tiene que ver con el volumen. Físicamente, la intensidad está relacionada con la amplitud de la onda. Si recordamos, la amplitud era el máximo, ¿no? La altura que ocurría el máximo de presión. Bueno, cuanto mayor sea la perturbación, cuanto mayor sea la amplitud de esa variación de presión, mayor es la intensidad o lo que llamamos coloquialmente el volumen de ese sonido. A la hora de hacer los cálculos hay que tener presente que el área que aparece aquí
es el área de una esfera, puesto que, como hemos dicho, el sonido es una onda esférica. Luego la energía se reparte desde la fuente alrededor de él en esferas concéntricas. Luego el área que aparece aquí será 4pi r cuadrado, siendo r la distancia desde ese punto hasta el foco que emite el sonido. La intensidad es un parámetro muy útil, pero sus valores son muy poco manejables. Si uno coge sonidos habituales y mira a ver cuánto vale su intensidad, salen numeritos muy feos del tipo 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, con muchos decimales. Resulta una magnitud poco útil para la vida cotidiana. Por eso en la vida cotidiana utilizamos otra palabra y otro parámetro diferente para medir el volumen o la intensidad de un sonido, que es lo que llamamos el nivel de intensidad, y que viene representado por esta letra beta, y que vale 10 veces el logaritmo de la intensidad que hemos visto antes entre una intensidad umbral y sub cero. Esta intensidad umbral representa la intensidad mínima que el oído humano promedio necesita para llegar a oír un sonido. Esa intensidad mínima con la cual oímos un sonido es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Fijaros, aunque parezca una fórmula compleja, en realidad es una fórmula bastante sencilla y bastante útil. Por ejemplo, imaginemos que llega a nosotros un sonido cuya intensidad I corresponde justamente a la umbral. Es un número un poco difícil, 10 a la menos 12, pero fijaros que en esta otra magnitud va a ser muy sencillo, porque si yo cojo aquí 10 logaritmo de la intensidad, justamente 10 a la menos 12, dividido del umbral, que también es 10 a la menos 12, pues te queda el cociente vale 1 y el logaritmo en base 10 de 1 es 0. Con lo cual, a un sonido umbral como este le corresponde una beta de 0 decibelios, porque esta beta se mide en decibelios en honor a Bell, que seguramente es un científico que os suene. Luego, ese umbral viene representado en esta escala por 0 decibelios, que resulta bastante natural. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestra habitación, normalmente tenemos un sonido de unos 20 o 30 decibelios. Si estamos en la oficina, puede haber unos 50 o 60 decibelios. Si estamos pasando la aspiradora o con algún electrodoméstico, podemos llegar a 80 o 90 decibelios. Ya estamos de fiesta, en una discoteca, 100 o hasta 120 decibelios cuando pasa, por ejemplo, una ambulancia. Por encima, ya nuestro oído sufre daño. Por ejemplo, si llegáramos a 120 decibelios, fijaros qué intensidad representa. Corresponde, de hecho, a la intensidad de un vatio metro cuadrado. Fijaros en la fórmula anterior, si yo cojo ahora y digo una onda cuya intensidad sea 1 vatio metro cuadrado, dividido entre 10 a la menos 12, eso me queda 10 elevado a 12. El logaritmo en base 10 de 10 elevado a 12 es 12. Por 10, que hay delante, 120. Luego, esta escala me mide exactamente lo mismo que la intensidad, pero en números mucho más manejables. En vez de tener que hablar de números del tipo 10 a la menos 9, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, muy difíciles de manejar, hablamos en decibelios, decimos que 0 decibelios corresponde al umbral de audición, y en un número bastante manejable que va de 0 hasta 120 tenemos los diferentes sonidos de nuestro entorno. Haremos algún problema relacionado con esta magnitud en algún vídeo posterior dentro del curso. Otra propiedad muy importante del sonido es el tono, lo que también en música se llama la altura. Utilizamos nombres diferentes en física y en música. Nosotros le llamamos tono. El tono tiene que ver con grave o agudo. Físicamente eso viene representado o tiene que ver con la longitud de onda. Una onda como esta, que tiene una longitud de onda mayor que esta, corresponde esta a un sonido más grave y esta a un sonido más agudo. Luego, así como la intensidad tenía que ver con la amplitud, y ello a su vez con el volumen, el tono grave o agudo tiene que ver con la longitud de onda de esa onda sonora. La última propiedad importante del sonido es lo que denominamos el timbre. Si yo, por ejemplo, me fijo en cómo es el do que emite un clarinete o el do que emite un piano, aunque los dos son un do, es decir, la longitud de onda sería la correspondiente al do, suenan diferente, y yo de hecho puedo distinguir claramente el sonido de uno y otro, o el sonido de dos personas. Eso es porque tenemos un timbre diferente. Excede un poco del plan del curso, pero esto tiene que ver con que cada material, cada instrumento, cada uno de nosotros, al hablar o al emitir un sonido, lo hacemos con unas frecuencias naturales de vibración, unas frecuencias diferentes. De tal manera que si yo analizo de cerca, más profundamente, como se ve aquí, cómo es el do, en realidad el do de cada uno de nosotros no es un do así de perfecto, que sería un do ideal, o quizá el do de un diapasón o alguien que hace canto, sino que en realidad tiene una estructura interna, tiene una cierta forma, que eso es nuestro timbre. Eso se debe a que cada uno emitimos un sonido característico, una voz o un sonido diferente. Eso es lo que llamamos el timbre. Vamos a continuación a hablar de luz. La luz, como ya dijimos, es una parte
de lo que se denominan las ondas electromagnéticas. Decíamos que no necesitan un medio para propagarse. Estas ondas electromagnéticas pueden viajar por el vacío, no es una onda mecánica como el sonido. Además dijimos que era una onda transversal, que existirá ahora posteriormente, y que son ondas también tridimensionales. Si yo tengo un foco de luz, emite luz en todas direcciones. Bueno, ¿qué son en concreto eso de las ondas electromagnéticas? Bueno, aunque nosotros llamamos muchas veces luz, la luz es en realidad lo que mi ojo detecta. Es una pequeña parte de todo un conjunto de ondas electromagnéticas que, yendo de menos energía a más energía, van desde las ondas de radio, microondas, infrarrojo, el visible, que es lo que ven nuestros ojos, lo que vulgarmente llamamos luz, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Seguramente la mayoría de estas os suenen, porque en nuestra vida cotidiana están en un lado o en otro, excepto quizá, o sin quizá, los rayos gamma, que en realidad solo se producen en fenómenos muy violentos en el universo. Bueno, pues todas estas ondas son ondas iguales, son todo ello ondas electromagnéticas. La única diferencia entre una onda de radio, aquí puedo incluir las de televisión o por aquí andan también las de telefonía, el microondas que tenemos en casa, las infrarrojas, que son por ejemplo las que nosotros también emitimos por el hecho de tener una cierta temperatura, que se ven con cámaras térmicas, o la luz que ven nuestros ojos, la única diferencia es la longitud de onda de esas ondas, que también tiene que ver con su energía. Por ejemplo, las ondas de radio y televisión tienen longitudes de onda, fijaros, entre un pico y otro del orden de kilómetros. Hay entre un pico y otro de los máximos de esa onda. Por ejemplo, en el visible, la que ven nuestros ojos, la distancia entre esos picos, fijaros ya si es pequeña, es del tamaño típico de una micra, 10 a la menos 6 metros, del tamaño de una célula. Mientras que si me voy a los rayos X, que son los de más energía, los que utilizamos por ejemplo en las radiografías, ya tienen del orden típico de los átomos, del Armstrong o del Fermi. Todo esto son ondas electromagnéticas, son idénticas entre sí, lo único que cambia es la energía, pero eso sí, esa energía cambia radicalmente, como veis aquí hay una diferencia enorme de órdenes de magnitud entre unas y otras. Decíamos además que es una onda transversal, las ondas electromagnéticas. ¿Qué es lo que se está propagando? Campos eléctricos y magnéticos que transportan una energía. Bueno, pues si la onda, por ejemplo, viaja en esta dirección, que es la dirección en la que viaja la energía y la onda, lo que vibra, que son los campos eléctricos y magnéticos, lo hacen en direcciones perpendiculares a esa. Por ejemplo, en esta representación el campo eléctrico está variando arriba y abajo, el campo magnético está variando entrando y saliendo de la pantalla. En ambos casos son direcciones perpendiculares a las que viaja la energía, por eso es una onda transversal. Una onda transversal, a diferencia, por ejemplo, del sonido. Vamos a ver ahora con qué velocidad viaja la luz por los diferentes medios. Igual que el sonido viajaba a diferentes velocidades en diferentes medios, la luz le pasa exactamente igual, pero la relación es al contraria. En el caso de la luz, que viaja fácilmente cuando no hay medio, cuando estamos en el vacío, cuando se encuentra un medio en realidad se encuentra un obstáculo para viajar, es decir, va a viajar más lentamente. La luz donde más rápido viaja es en el vacío. Su velocidad es cercana a 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo es una cantidad muy difícil de imaginar. Un rayo de luz es capaz de dar casi 8 vueltas a la Tierra en un solo segundo. Es capaz de ir a la Luna en poco más de un segundo. Es una velocidad enorme, casi 300.000 kilómetros en un solo segundo. Y esa es la velocidad máxima. Si luego la luz intenta viajar por un medio como el aire, ya va a viajar un poquito más lento, aunque muy poco. Si después pasa a viajar por medios ya líquidos, su velocidad se va a reducir bastante, y si viaja por materiales sólidos, todavía la velocidad va a ser menor. Justamente la relación es al contrario de lo que ocurría en el sonido, que viajaba más rápido por los sólidos y más lento por los gases, y por el vacío directamente no podía. En muchas ocasiones, para hablar de la velocidad con la que viaja la luz por un medio, no se utiliza el propio valor de la velocidad, sino otro parámetro que se denomina índice de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, la más rápida posible, 300.000 kilómetros por segundo, entre la velocidad que lleva en ese medio. Como es el cociente de dos velocidades, es un número adimensional, no tiene dimensiones. Fijaros, en aquellos medios en los que la velocidad es c, es la máxima, como el vacío o casi en el aire, pues este cociente da 1. El índice de refracción del vacío del aire decimos que es 1. En medios en los que viaja más lento, como el agua, este índice de refracción ya pasa a ser 1,33. Viaja un 33% más lento que en el aire o en el vacío. Y por ejemplo, si nos vamos a sólidos como el diamante, el índice de refracción ya es de 2,42. De hecho, el diamante es de los materiales, si no el material, con índice de refracción más alto, es decir, donde la luz viaja más lento en su interior.
Probablemente eso tiene que ver bastante con ese brillo que parece desprender, ¿no? Y que le hace tan valioso. Para acabar este vídeo os voy a proponer un ejercicio. En los próximos vídeos que nos quedan vamos a estudiar sobre todo la luz y fenómenos como la reflexión y la refracción de la misma y la formación de imágenes con espejos y lentes. Para dar entrada un poco a esos temas os planteo esta sencilla actividad. Imaginaos que estáis en una habitación completamente cerrada donde hay una bombilla arriba encendida. Tú estás aquí con tus ojos abiertos y hay una manzana en ese extremo. La pregunta es, dibuja por qué vemos la manzana. Todos sabemos que la vemos. Bueno, pues dibuja por qué. ¿Qué está ocurriendo en esa habitación que explique que tú eres capaz de ver la manzana? Parece una pregunta muy simple, pero en la resolución vuestra puede haber diferentes ideas preconcebidas y errores conceptuales interesantes. Para terminar, os dejo en el material adicional algunos vídeos interesantes. Por ejemplo, en el primero colocan un despertador dentro de una campana donde se hace el vacío y vais a ver que cuando se extrae el aire el sonido deja de oírse. En la segunda podéis ver lo que os he comentado antes, que nosotros mismos, por el hecho de estar a una cierta temperatura, emitimos luz en el infrarrojo. No solo nosotros, sino todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, aunque estén vivos o no. Con las cámaras térmicas se puede ver esa luz infrarroja, esas ondas electromagnéticas que nosotros emitimos. Y por último, os recomiendo también ver, si os gusta jugar con la luz, dentro de mi canal de YouTube, en la lista de ilusiones ópticas, hay realmente vídeos muy interesantes y divertidos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.